La tiranía de los trámites. Aunque algunas cosas equivocadas las aceptemos 100 veces, no significa por ello que esté correcto. Amigas y amigos, hoy tenemos un tema álgido, difícil, controversial y polémico: la tramitología, sus raíces y consecuencias. Pero antes de iniciar, vamos a aclarar varias cosas. Vamos a hablar del pecado, no del pecador. No vamos a diferenciar entre trámites gubernamentales o empresariales, porque a final de cuentas todos somos culpables. Vamos a definir el término tiranía también para comenzar. ¿Qué les parece? La definición que encontramos oficialmente es el abuso de la superioridad o del poder en el trato con las demás personas. Vayamos profundizando. Cuando hablamos de tiranía, normalmente vienen a nuestra mente los rostros de dictadores del pasado o aún del presente. Pero hoy la tiranía tiene un nuevo rostro. Los trámites que en nuestros días consumen literalmente nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. El cumplimiento de innumerables trámites termina por generar adicción, costumbre, rutina, y llegamos literalmente a creer que siempre debería de ser así, pero créanme, no. Pareciera para mucha gente que es más importante cumplir con los pasos y los medios que con la cultura de los resultados. Vamos a iniciar por casos de la vida real, como diría doña Silvia Pinole, y déjenme decirles que solamente desarrollando una correcta tramitofobia, es decir, un rechazo total al exceso y al abuso de los trámites, uno puede darse cuenta de lo mal que estamos. Primer ejemplo, una amiga nuestra, pianista extraordinaria que vive en el extranjero, estaba de visita en México, vino a tocar con una orquesta filarmónica y aprovechando el viaje y para apoyarla en los costos de su boleto de regreso, decidimos organizarle un concierto privado de piano solo. Se consiguió el mejor teatro de la ciudad. Un músico de la orquesta se prestó para toda la organización en apoyo a nuestra petición y comenzó a hacer los trámites. Solicitó el permiso del municipio, después vendría Protección Civil, bomberos y en realidad más de una docena de trámites para no darles la lista completa. Obvio, cada uno de estos se complicó, se multiplicó y se derivó en muchas ramificaciones de subtrámites hasta el punto en que el 80% del tiempo que faltaba para que el concierto se ejecutara, literalmente se perdió. Cuando ya todo estaba listo y autorizado, era demasiado tarde, se lanzó la publicidad que no surtió el efecto deseado y el día del concierto la sala estaba al 30%. Imaginen ustedes lo que sentía esta gran pianista artista que tenía la expectativa de una sala llena, de ver que el 70% de las butacas estaba vacía y que el maestro de ceremonias tenía que explicarle al público que por exceso de trámites no se había podido lograr, pero que no obstante disfrutaríamos de la excelsa música, cosa que ocurrió y el profesionalismo de esta gran pianista amiga se presentó impecable al 100%. Caso número 2. Estábamos dando una conferencia en un gran auditorio de la Ciudad de México, concretamente en la colonia Nápoles, de una gran cámara industrial, cuando después de nosotros un colega se empezó a sentir mal durante su intervención, se tuvo que sentar y literalmente se desplomó. Ante la mirada de asombro de todo el público, se nos informó que acababa de sufrir un infarto. Llamen a una ambulancia, fue la primera de las respuestas por parte de todos los que ahí nos encontrábamos. Pero
había que hacer un trámite. Se tenía que llamar a la policía para que una patrulla, cuando llegara, constatara que ameritaba solicitarse la ambulancia. El asunto es que la patrulla demoró más de 20 minutos y cuando llegó y confirmó la necesidad de la ambulancia y esta llegó y se llevó el cuerpo de nuestro colega, era demasiado tarde. Falleció en el camino y se nos dijo que si desde el principio habría llegado la ambulancia, él se habría salvado. ¿Quién y para qué inventó el trámite de que hacía falta que una patrulla que tarda en llegar le avise a la ambulancia que es tan rápida en su noble tarea? Se los dejamos al criterio. Tercero, esta es una de las más increíbles. En un céntrico estado de la República Mexicana, una amiga nuestra decidió, con buen espíritu emprendedor, abrir un jardín de niños, invirtiendo, contratando, arriesgando con todo aquello que la vida empresarial exige, pero se encontró de pronto en un mundo de trámites que demoraron literalmente 7 años. Escucharon bien, 7 años de trámites en donde no nada más no podía recuperar inversión, sino tampoco recibir algún ingreso por todo eso que tuvo ella que dedicar. Cuando finalmente lo abrió, a todos les parecía lo más normal y la felicitaron. Qué gran paciencia y tenacidad tuviste, pero lo importante es que tu jardín de niños ya está funcionando. Un trámite parecido en Canadá o en Estados Unidos se logra en menos de 8 días. Cuarto y último caso. En las cámaras empresariales de comercio o industriales, donde tenemos muchas relaciones, en una ocasión le pregunté al presidente de una de ellas, aproximadamente, ¿qué porcentaje del tiempo de un director o de un gerente general de una empresa o de un establecimiento se dedica a los trámites y qué porcentaje a la tarea productiva? Me dice, oye Alex, nadie me había hecho una pregunta de esas, pero te la puedo aproximar. Calculo que un 35% del tiempo de un director o de un gerente se tiene que dedicar a más de 40 trámites mensualmente para que no tenga problemas con la autoridad. Bingo, está terminada mi primera etapa de esta investigación. En estos 4 ejemplos busquemos un común denominador. Todo este tiempo, dinero y esfuerzo que le estamos dedicando a la tiranía de los trámites, ¿quién nos lo devuelve? Pero si esta fuera una pregunta difícil de responder, más allá, ¿quién está haciendo algo al respecto para que esto mejorara? Aquí comienza justamente nuestro tema. Existe un debate muy de moda en nuestros días que le hemos escuchado a numerosos colegas y voy a destacar a una de las más famosas y, por cierto, muy atractivas, que es la gran conferencista Gloria Álvarez, de origen guatemalteco. Ella ha llevado este debate a todos los foros con una inteligencia, ingenio y simpatía desbordantes, planteando que el problema de nuestros tiempos es el populismo contra las instituciones. Si el populismo domina, las instituciones se acaban. Pero si las instituciones reaccionan a tiempo, pueden evitar que el populismo exceda su exceso de influencia en la sociedad. Todo esto suena muy bien y normalmente el público se polariza y algunos se ponen de un lado o de otro. Pero si quisiéramos ver un poquito más trascendentalmente, es decir, más allá de esta dualidad, nos preguntaríamos y le lanzamos este amable desafío. ¿De qué sirve que las instituciones sobrevivan o le ganen en este conflicto al populismo si a final de cuentas van a ser ineficientes? Tomemos el caso de Brasil. Gane Bolsonaro, que es de la ultraderecha populista,
o gane Lula da Silva, que ha estado en el poder por tantos años y que además a la edición de este video pretende regresar, sea la extrema izquierda o la extrema derecha, el ranking y el score de las instituciones en Brasil sigue siendo exactamente el mismo. Y ahí nos damos cuenta que no es un problema ni un asunto de ideologías, ni de izquierdas, ni de derechas, sino que en toda nuestra cultura realmente está contaminada por el laberinto de la soledad de los trámites, parafraseando a nuestro respetadísimo Octavio Paz. ¿Qué debemos de hacer para que esto se solucionara? Tratar de eficientarlas. Vamos a profundidad. La causa número 1 de la corrupción son los trámites ineficientes. Veámoslo de esta manera. Cuando un ciudadano soborna a un funcionario para tener un lucro mayor o indebido, es decir, una ganancia fuera de la ley, sin duda es algo vergonzoso, inaceptable y merecería desde luego un castigo. Pero cuando ese mismo ciudadano tiene que dar dinero porque está ahogado en trámites y siente que el problema no se le soluciona y que se le está destruyendo su empresa o su negocio y que por la desesperación termina por ofrecer un dinero y este le es aceptado, la pregunta que lanzamos al aire: ¿se debe de castigar a ese ciudadano o se debería de castigar a la institución completa que por su ineficiencia llevó al nivel de desesperación a ese pobre empresario o emprendedor y que lo obligaron a salirse de las reglas o a brincarse las trancas? Aquí ya viene un asunto de ética que lo dejamos para más adelante. Ahora bien, todos nos preguntaríamos cuál es la medida de los trámites para saber si son aceptables o excesivos. O sea, la pregunta clave de la filosofía: ¿cuál es la medida de las cosas? Bien, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, creó una tabla comparativa donde logró un cálculo fascinante: el promedio del número de horas requeridas por trámite por país en Latinoamérica. Vean ustedes los contrastes. Mientras que en Chile se requerían en promedio 2 horas, en Bolivia más de 11. Costa Rica 3.1, El Salvador 3.2, Uruguay 3.7, Dominicana 4.1, Ecuador 4.2. Conforme vamos ascendiendo, son menos eficientes. Al igual que Nicaragua y Panamá, Ecuador está en un empate. Guatemala 4.5, Argentina 4.8, Venezuela 5.3. ¿Les parecería que es mucho? La mala noticia es que México está peor que Venezuela. Brasil 5.5 y aquí llegamos al promedio de América Latina. Dato rescatable, aquí hay un verdadero insight. 5.4 horas por trámite es el promedio en Latinoamérica. Peor aún está Honduras con 5.8, Paraguay con 6.7 y ahí aparece México con 6.9. Con esto quiero decir que todos los países que mencioné antes están mejor que México, aunque aparentemente están más atrasados, sean más tercermundistas o con menos Producto Interno Bruto, pero a la hora de la eficiencia son mejores que nosotros. Bueno, Colombia está detrás de nosotros con 7.4, Perú 8.6 y al final, el peor de todos, Bolivia con más de 11 horas. Vamos a hacer una pregunta ahora de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si usted fuera una empresa transnacional y quisiera establecerse en alguno de estos países, ¿cuál preferiría del punto de vista de la tramitología? ¿Chile o Bolivia? Ya conocemos la respuesta. Regresemos al caso de Perú. Para abrir un taller de costura se requieren 9 meses de trámites y ese mismo taller, si lo abres en Tampa, Florida, en un solo día. Aquí surge una figura legendaria, importantísima y que aprovecho para presentárselas.
Hernando de Soto, gran economista peruano que se dio a conocer con su gran libro El otro sendero y que fue quien mejor denunció todos los problemas de su país. Él creía que la informalidad es la consecuencia natural de la tramitología complicada. ¿Para qué hago formal un negocio si tendré que dedicar el 50% de mi tiempo y esfuerzo a trámites improductivos? Amigas y amigos, el mensaje de Hernando de Soto y de todo este maravilloso libro se podría sintetizar que para acabar con la informalidad se tiene primero que corregir la eficiencia en los trámites gubernamentales. Él llegó a difundir una fotografía donde se unían más de 60 metros de hojas de papel pegadas con scotch, que era el trámite detrás de otro que se tenía que realizar para abrir un negocio. Esa fotografía le dio la vuelta al mundo y la gente por primera vez se rascó la cabeza porque, como decían los chinos, una imagen dice más que 1000 palabras. Así que de tarea vamos a abordar a Hernando de Soto como la autoridad del tema. ¿Cómo podemos desarrollar emprendedurismo si en realidad le estamos ocultando a los ojos de esos jóvenes la realidad que les espera? Reglamentos, regulaciones, leyes, órdenes ministeriales, cumplimientos, amenazas, etcétera. Ahora hablemos de un autor clásico, el padre de la sociología. ¿Qué les parece el gran Max Weber? Él habló de la autoridad o de los tres poderes que para él eran el poder carismático, el poder tradicional y el poder burocrático. Esto es la esencia de la sociología. Pero para él, vamos a definirlo, el poder carismático es aquel que tú desarrollas por un don sobrenatural o por un atractivo de tu personalidad. El poder tradicional es aquel que heredas sin tener mayor pena ni gloria. Pero el poder burocrático es aquel que te daba la organización y para él la palabra significaba algo muy diferente que para nosotros. El poder de la oficina. Bureau significa oficina en francés y kratos significa el poder en griego. Así que juntando la etimología francesa con la griega, burocracia es el poder de la oficina. Hasta ahí sonaba muy bien. Pero el concepto se degeneró y ahora llegamos a la definición de este video. Burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Lo voy a repetir. Burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Pero aquí vuelvo a hacer el llamado a que no nos estamos refiriendo únicamente a la ineficiencia gubernamental, porque a veces la empresarial es igual o peor. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido con algunos trámites bancarios en donde hemos tenido que dedicar 3 horas para un papeleo que se podría haber hecho en 5 minutos y es un banco privado? ¿Qué nos ha pasado a veces en la compañía de teléfonos para un problema de una línea o de una descompostura y la lista pareciera no tener fin? Así que, como dice la Biblia, tenemos que recordar aquel gran refrán. Pero aquí tendríamos que recordar aquel pasaje de la Biblia que es muy claro cuando señala que no podemos estar viendo la paja en el ojo ajeno dejando de ver la viga en el ojo propio. El buen maestro por la propia casa empieza. Vamos a entrar ahora un poquito en la burocracia corporativa. Recordemos el término que alguna vez acuñó nuestro gran amigo el economista Luis Pasos. La burocracia de la iniciativa privada es peor que la otra. Bien, vamos a ver por qué ocurre. Funcionarios y grandes ejecutivos prefieren multiplicar a los subordinados que a sus rivales o competidores. Estamos hablando del fenómeno de las islas de poder. Los funcionarios se crean trabajo inútil unos a otros. Tienden a darle mayor valor a su isla de poder que al resultado final de la organización. Llamémosles literalmente caciques corporativos. Así es, el cacique dentro de una organización
como tiene miedo de perder su trabajo, no quiere tener enemigos y si los tiene, desea contrarrestarlos, empieza a aceptar una serie de subordinados ineficientes, pero que estén de acuerdo con él, que lo apoyen, que lo apapachen y que estén dispuestos a defenderlo en el momento de los conflictos laborales. Y por esta razón, este cacique empieza a multiplicar su influencia corrosiva dentro de la organización al grado que ésta empieza a paralizarse, a perder su competitividad y desde adentro es defendida toda esta inútil caterva de parásitos que terminan matando y asesinando literalmente a la organización. Así que, si tenemos que adelantar la primera conclusión, lo contrario al significado de la burocracia es la eficiencia. Pensemos en las abejas para quedarnos con una idea positiva. Creamos sistemas como respuesta a los problemas, pero unos son buenos y otros malos al nivel humano. Los sistemas buenos son sencillos, funcionales, amigables, descriptivos y útiles. Lo voy a repetir. Para que un sistema sea bueno antiburocrático, debe de ser sencillo, funcional, amigable, descriptivo y útil. Los malos, por lo contrario, son complicados, disfuncionales, antagónicos, confusos e inútiles. Los primeros nos sirven. A los segundos les tenemos que servir y se llama burocracia. Un buen sistema debiera poder ser descrito en una página. La naturaleza es quien mejor lo sabe hacer. De manera que cuando veamos el panal de una abeja, que es la organización por excelencia de la naturaleza, inspirémonos en ella. Pensemos por un momento que no ha sido la razón sino el instinto la que lo creó y que ahí no hay un solo movimiento inútil. Si quisiéramos hablar o plantear un país modelo con una burocracia en el sentido de Max Weber, que le pusiéramos 10 de calificación y además mención honorífica, nuevamente el caso de Dubái. Este pequeño estado milagroso, dirigido corporativamente por el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha declarado que su gobierno es el único de 7 estrellas, porque de la misma manera en que funcionan las empresas privadas, funcionan las públicas. El Sheikh ha creado la empresa prototipo más grande de Dubái en cada uno de los rubros claves de la economía, pero los ha enfrentado a la libre competencia de todo el mundo que llega hasta el propio país y con el mismo nivel de piso, le declaran la competencia y cada uno trata de ser mejor. Así que es común para describir la conducta de este gran gobernante que él aparezca de pronto en las calles o en los centros comerciales de Dubái sin escolta, caminando con tranquilidad e invitando a que se le acerquen todos los ciudadanos que lo deseen, que ya saben que no pueden acercarse para alabarlo porque no es eso lo que él busca. Por lo contrario, el Sheikh les dice adentro del centro comercial, díganme por favor cuáles son las 3 cosas que hay que mejorar aquí para darnos a la tarea inmediata. Ante el conflicto de todos los aeropuertos de Europa, con el caos de la pérdida de las maletas y de las huelgas y de toda la ineficiencia que explotó en el verano posterior a la pandemia en los aeropuertos europeos, bueno, pues Dubái no solamente lo supo hacer bien, sino que su línea aérea denunció a los ingleses por incompetentes porque el ejemplo de su propio aeropuerto en Dubái era algo que ni los ingleses podían lejanamente competir. Así que aparece en estas fechas, cuando estamos creando este video, el Sheikh de Dubái caminando en altas horas de la noche en el aeropuerto, buscando personalmente todo lo que haya que corregir y perfeccionar, porque sabe que en el momento en que el mundo está más de cabeza, es cuando la gente competente tiene la oportunidad de brillar y poner el gran ejemplo.
Amigas y amigos, si realmente deseamos acabar con la corrupción tanto en el sector gubernamental como al interior de las empresas, el único camino es voltear a ver la nuestra propia, recordando que el buen juez por la casa empieza. El único camino es la eficiencia, la organización y la simplificación administrativas, que sin duda serán nuestras tareas a partir de hoy. Solo así acabaremos con la tiranía de la tramitología. Amigas y amigos, soy Alex Márquez y si consideran que a nuestro alrededor hay que mejorar un poquito las cosas, los invito a que tomen las mejores ideas de este video y las difundan y las compartan, pero siempre anteponiendo el propio ejemplo, porque es muy fácil criticar y quejarse, pero si comenzáramos con el propio ejemplo para que a partir de ahí podamos establecer la diferencia con todo aquello que no nos parece y que después, ¿por qué no?, se decidan acompañarnos a nuestros Learning Tours, ya que ahí es donde nosotros conocemos el mejor funcionamiento de empresas y de países para traer todas esas semillas e instalarlas en nuestro microuniverso y en nuestro queridísimo país en el que tanto tenemos todavía por hacer. Más allá de los errores de los gobernantes y de las teorías políticas, tenemos que ser un poquito más prácticos y sobre todo sinceros. Déjanos tus comentarios en este video, danos like si acaso te gustó, que esperamos que sí, y lo más importante, acompáñanos en el próximo.